Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a una nueva emisión de esto que se llama Una voz en tu parlante. Idea y conducción de quien te habla, Daniel Adrián Madeiro. Como siempre, te doy las gracias por estar ahí y te invito a suscribirte al canal si aún no lo hiciste y apretar la campanita para recibir notificaciones para cada vez que salga algún material nuevo, ya que yo no hago esto periódicamente, sino, como ya sabés si me seguís, cuando tengo ganas. Agrego a todo esto que puede pasar que en la parte de detalle que hay del video y demás, algunas veces no te coloque datos que vuelco en el video, ¿sí? Y a veces es porque me olvido, otras veces porque tengo fiaca, y muy especialmente es porque no hacen falta. Primero, si vos querés, cuando vos ves el video, podés ponerle subtítulos. Y en los subtítulos te van a aparecer aquellas citas, menciones, textos, libros, lo que sea que yo menciono. A su vez, si querés, abajo, cuando vos terminás de ver el video, hay una cosa que se llama transcripción. Entonces la transcripción es la transcripción a texto de todo el documento del video, la parte oral, como cuando se transcribe el detalle de una conferencia. Bueno, así que ahí también vas a encontrar todos los datos. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Repito, suscríbete, toca la campanita, espero que te guste, gracias por estar y ya vamos a lo nuestro. Te habrá extrañado hoy también el título de esta presentación, de esta exposición sobre temas de Jesús que vengo hablando y demás. Bueno, el título de hoy, súper llamativo, súper llamativo, esa es la idea, es Jesús vacantes limitadas. Sí, Jesús vacantes limitadas. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, hoy te voy a hablar sobre que en realidad muchas veces creemos o imaginamos, sobre todo pienso debe ser porque lo hemos visto en películas, un Jesús en un monte, ¿no? En un monte no muy empinado, sino en un suave degradé. Él arriba de todo y desde ahí diciendo su sermón del monte, conocido, ¿sí? De Mateo 5, y entonces vemos todo alrededor. Yo mismo he usado ahora en algunas ilustraciones que puse en los primeros capítulos, dibujitos así en ese sentido, donde ves a toda la gente sentada alrededor. Pero hay películas en las que ves cientos de personas, te diría miles de personas rodeando todo el monte para escuchar el mensaje de Jesús. Así que esto de Jesús, vacantes limitadas, no tiene nada que ver con esas cuestiones que ahora vemos siempre o periódicamente en los medios de comunicación, como por ejemplo el Cyber Monday, el Black Friday o el Hot Sale. No tiene nada que ver. No es nada de eso respecto a Jesús, no. Es simplemente para explicarte y llamar tu atención a tal efecto respecto que esa imaginación, esa cuestión de pensar que estaba Jesús en un monte, desde ahí toda gente alrededor que vemos en las películas sentadita, escuchando lo que Jesús decía, es una cuestión, digamos, técnicamente imposible. ¿Por qué? Imagínate vos a un cantante o una cantante con su guitarra en la misma situación, arriba en un monte, en un suave degradé, y alrededor de este artista mucha gente sentada,
Muchas personas, muchas, ¿eh? Sin duda, los que estén más alejados de esa o ese cantante van a recibir poco o quizá nada de lo que canta. Y no va a servir que se haga una cadena repitiendo lo que el cantante dice, porque el hecho artístico perdería sentido. Lo mismo y aún más riesgoso sería si hay un conferencista que está diciendo algo y todos hacen una cadena para que sepan los de atrás que no escuchan qué dijo el que está allá arriba de todo. Porque en ese caso se corre el muy serio riesgo de lo que se llama el teléfono descompuesto, es que llegue un mensaje que no tiene nada que ver con lo que se dijo. Entonces, si eso no es así, si esto de que Jesús subió a un monte y estaban las muchedumbres ahí sentadas alrededor de él y él les hablaba, si esto no era verdad, ¿qué es lo que dicen realmente los evangelios? ¿Le hablaba a una multitud o le hablaba a un grupo de gente, sí, quizá más o menos importante, pero no cientos? No, quizá muchos menos, quizá los que pudieran entrar en una habitación, quizá los que pudieran tener un efectivo alcance auditivo de lo que él exponía, a muy pocos. Y a ver, ahora vamos a hacer un ejercicio más, ¿sí? ¿Quiénes te parecen a vos que pudieran ser esos muy pocos que podían escuchar lo que Jesús les decía? Y sí, tenés razón, sus discípulos. Y sus discípulos, que no fueron 12, o quizás sus apóstoles fueron 12, ¿sí? Digamos como de alguna manera sus embajadores, ¿sí? Fueron 12. Pero en realidad él tenía muchos seguidores, pero seguidores no de gente que te sigue para que le curen un dolor, una parálisis, una ceguera, una mudez o cosas por el estilo, una enfermedad determinada, porque eso sí, había miles que lo seguían para eso. Y eso lo podés ver, lo podés leer, mejor dicho, en los evangelios. Pero el mensaje se lo decía a unos pocos, a unos muy pocos, y esos muy pocos eran sus discípulos, que quizás fueron, aparte de los 12, digamos así, poco más de 100, y quizás no se los haya dicho a los 100 de una, sino que se los habría dicho paulatinamente a uno u otro. Yo te voy a leer un pedacito de Mateo capítulo 4, 23 al 25. Ahí dice lo siguiente: Jesús recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga de cada lugar, anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas las enfermedades y dolencias. Se hablaba de Jesús en toda la región de Siria y le traían a cuantos sufrían de diferentes males, enfermedades y dolores, y a los endemoniados, a los epilépticos y a los paralíticos, y Jesús los sanaba. Mucha gente de Galilea, de los pueblos de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región al oriente del Jordán seguía a Jesús. Si vos prestás atención, dedicada atención a lo que dice aquí, esto que dice aquí tiene un paralelismo con lo que está citando también Lucas, capítulo 6, versículos 17 al 19. Acá dice que Jesús recorría toda Galilea, entonces enseñando en la sinagoga de cada lugar,
¿Quiénes entraban a la sinagoga de cada lugar? ¿Entraban los ciegos, los paralíticos, los endemoniados? No, ahí entraba gente que tenía interés en escuchar mensajes sobre las escrituras y todo eso. Podrían ser eventuales seguidores de Jesús, ahí sí. Así que el mensaje ahí no era para toda la muchedumbre que los seguía, era para ellos en particular. Y después dice que él iba anunciando la buena nueva del reino y que curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Dice, se hablaba de Jesús en toda la región de Siria y le traían cuantos sufrían de bla, 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 bla. Mucha gente de Galilea, de tal lado, de tal otro, de tal otro, de tal otro, seguía a Jesús. ¿Para qué? Para que lo curaran. Para que lo curaran. Para ser curados por él. No era porque les interesaba lo que decía. Quizá les podría tocar un poco lo que decía, o no, no sé. Pero básicamente estaban convencidos de estar frente a un hombre santo, a una persona santa que tenía el poder de curar, y entonces se acercaban a él con ese objetivo. Pero el mensaje no era para ellos. Te lo aclara más adelante, cuando termina ese capítulo y empieza el 5 de Mateo. Entonces ahí dice, al ver Jesús, la multitud subió al monte y se sentó. O sea, se fue de ahí de la multitud. Fue a descansar, digamos, ¿no? Sus discípulos se le acercaron. Si se le acercaron es porque no había nadie más. Se le acercaron a ellos, que eran los que podían acercarse. Él se había alejado de la multitud, ¿se entiende? Y se acercan, ¿quiénes? Sus discípulos, que pueden haber sido los 12 apóstoles o varios. Y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, bienaventurados los que tienen espíritu de pobres, o dichosos los que tienen, o felices los que tienen todo lo que se llama las bienaventuranzas, y un montón de cositas más que vos podés leer en los capítulos 5, 6, 7 de los evangelios, el de Mateo en particular, y que te muestran que él transmitía ese mensaje a ellos. No le hablaba a todos. Es más adelante va a decir en algún momento, a ustedes yo les transmito los secretos, pero a los muchedumbres no está reservado eso. Esto es para ustedes. Yo a ustedes les explico, a los demás les hablo con parábolas. Les hablo con ejemplos que por ahí no entienden. Bueno, después él les explicaba a ellos, a los seguidores, las parábolas. Pero bueno, lo importante es eso, tengan presente cuando Jesús habla, esto que nos están transmitiendo como sus palabras, aquellos que fueron sus discípulos o que estuvieron con sus discípulos, porque como ya dije, los evangelios no fueron escritos ni por Mateo, ni por Juan, ni por Lucas, ni por Marcos, se les ha puesto ese nombre como para dar una idea, una cuestión simbólica de que son los propios apóstoles los que escribieron, pero en realidad no. Quizá Mateo, por decir, el apóstol Mateo sí habló con alguien y ese alguien después escribió los textos. Pero bueno, no es que la pluma directa de Mateo, de Juan, de Marcos o de Lucas escribieron los evangelios. Alguien escribió eso y después dijeron, este es el evangelio de Mateo, como para darle quizá más fuerza, más popularidad. Lo cual no le quita valor de verdad porque si uno va viendo los evangelios, hasta las propias contradicciones muestran que se trata de personas que han vivido una situación privilegiada de conocer a alguien sumamente, ¿cómo te puedo decir? Poderoso en la palabra, poderoso en sus mensajes, que los llevó a muchos de ellos a exponer su propia vida y hasta a entregar su propia vida por ese mensaje, por esa creencia, por esa fe.
Y hasta en las propias contradicciones ves que no está armado. Las contradicciones, lejos de decir que es mentira, están diciendo esto es verdad. Nos contradecimos unos a otros, bueno, porque como a veces que vos ves un partido, o ves una película, o ves algo y tenés opiniones diferentes, cuando se trata de algo más o menos ideológico, y bueno, así pasa, ¿viste? Hay contradicciones que muestran que el hecho en realidad fue real. Así que bueno, cuando veas los contenidos que tiene Jesús, que va diciéndole Jesús y que ves transcriptos en los evangelios, tené presente que eso es mensaje para no las multitudes, sino para sus discípulos. Te quiero decir también que está el último versículo, los dos últimos versículos del capítulo 7 de Mateo, que dicen: cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros. ¿Qué significa esto? ¿Significa que estoy equivocado en lo que te digo, de que en realidad no le hablaba a los discípulos en general, a los seguidores realmente importantes, sino a todo el mundo? No, porque ahí está diciéndote que muchos se quedaban maravillados, la gente que lo escuchaba, pero la gente que lo escuchaba es ese grupo reducido. Esos que por ahí entraban en la sinagoga, que podrían ser muchos, los que se subían al monte cuando él se había quedado solo alejándose de la muchedumbre, que también podrían ser muchos, pero no eran las muchedumbres, porque además hasta técnicamente es imposible. La imagen que vemos en algunas películas por ahí de Jesús hablando desde un monte y toda una gran cantidad de cientos o miles a veces de personas alrededor escuchándolo, no es cierta, porque sería imposible escucharlo. Como sería imposible escuchar a ese cantante o esa cantante que te puse como ejemplo al principio, sin técnicas como hay hoy de tener, sin tecnología, ¿no es cierto? Sin tener equipos amplificadores, micrófonos y repetidoras de esa señal acústica a lo largo de donde haya gente para que todos se escuchen. Si alguien en un teatro inclusive se pusiese a hablar y no hubiese micrófonos, ¿sí?, cuando dan un sermón, por decirte, los que están atrás de todo, sin micrófono, no escucharían o percibirían con cierta debilidad la señal de la voz. Bueno, esto era lo que yo tenía para comentarte hoy, que Jesús no le hablaba a todo el mundo. Primero, una razón sencilla, técnica, pero fundamentalmente una razón espiritual. No a todos les importaba lo que decía Jesús. Muchos iban a él sencillamente porque los podía curar, estaban sufriendo, y entonces tenían fe en que ese hombre era maravilloso y tenía poderes, y se había corrido la voz de que eso era así. Bueno, aparecen todos desesperados para ser curados por él. En alguna época, cuando yo era chico, por alguna cuestión familiar, conocí a un señor que se llamó Tibor Gordon, que atendía en una organización que él era propia, que se llamaba Arco Iris, esa organización, y ese señor, decían, tenía poderes curativos. Yo recuerdo haber visto, yo no sé qué edad tenía en ese momento, supongo que tendría 10 años, yo no mucho más, y me acuerdo que una noche, que yo era medio madrugada, ¿no?, porque había que quedarse, hacer filas, había filas y filas de gente que iba para ser curada, algo así como debe ser los que van a los curas ahora y todo eso. Bueno, la cuestión es que
Yo vi que en un momento este hombre estaba dormido en su sillón ahí, y bueno, lo despiertan medio así, la gente igual creía que se sanaba porque era besarle el anillo, digamos, y ya sentirse bien. Y en un momento como que lo despiertan y una persona, un hombre, un muchacho, que tenía cierta parálisis, va y él se levanta entonces, este hombre, el Tibor Gordon, se acerca a él y lo impulsa para que camine. Y este muchacho camina un poco, no muchísimo, un poco nada más. Da unos pasos endebles, tibios, pero camina un poco. Entonces todos se quedan maravillados. Y vos podés decir, estaba preparado, y yo te digo que no. ¿Sabés por qué? Porque yo viajé en el micro de vuelta con este muchacho. Y este muchacho era una persona realmente con un problema de parálisis. Así que no fue una cuestión de algo preparado. Fue la fe, ¿sí? Bueno, y así es, pero la gente no iba ahí para otra cosa. No es que salía de ahí, entonces a partir de ahí empezaba a ser buena, empezaba a creer en Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas, amaban a los prójimos, transformaban su vida porque este Señor los había curado. Y no. Y en la época de Jesús tampoco pasaba. Entonces Jesús no perdió su tiempo con personas que no les interesaba su mensaje. Lo utilizó llevándole el mensaje a aquellos que en su corazón tenían muchos deseos de servir a Dios. Y bueno, de eso se trata Jesús vacantes limitadas del que te hablé el día de hoy. Esto era todo lo que yo tenía para decirte el día de hoy. Nada más. Espero que te haya sido de utilidad y como siempre te digo, me despido pidiéndote que te cuides, cuida a tus seres amados, que Dios te bendiga. Chao.